Listo. Ya tiene sus notas del parcial. eh, Todos tienen muy buenas notas en general y en comparación a, digamos, a otras secciones, ¿no? Eso los felicito. Bien, voy a abrir mi PPT. El tema de hoy, como les digo, vamos a empezar con el tema de los costos. No para que ustedes lleguen a preparar un análisis de precios, no, no. Eso ya lo vieron en el curso de costos y presupuestos, ¿no? A ese nivel no. Sino más que todo la gestión del costo. La gestión de un presupuesto cuando uno está desarrollando un proyecto, ¿no? Cómo elaborarlo, cómo controlarlo, sobre todo eso. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Ahí está. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber. Hay pocos conectados, solamente 12 conectados, pero lo bueno que está quedando grabado, ¿no? Para los que no están. Bien, vamos a empezar con la gestión de costos. ¿De qué trata la gestión de costos, no? Primero, lógicamente que hay que entender que hay varios tipos de costos cuando hablamos de, de costos. Están los costos variables, que tienen que ver más con, en función a, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Si yo contrato a una persona y pagarle por hora, ¿no? En función a lo que se demore, el costo se irá incrementando, ¿no? Y si lo hace más rápido, el costo será menor, ¿no? Es un costo variable, ¿no? Porque varía. Entonces también hay contratos que podrían ser con ese tipo de precios. Lógicamente que no se acostumbra a hacerlo, ¿no? Pero podría. Están los costos fijos. El costo fijo es el que no cambia con el volumen de lo que se va a producir, ¿no? Es decir, yo tengo que construir un edificio de 8 pisos y ese edificio de 8 pisos tiene su costo, ¿no? Ya sabemos cuánto cuesta, de acuerdo a lo que se ha presupuestado, si es que se ha hecho bien, ¿no? Ese es el costo. De lo contrario, si hemos hecho mal, nos damos cuenta pues que el costo fijo que teníamos va a variar, ¿no? Como normalmente pasa. Y después está lo que llamamos también el costo directo. El costo directo se atribuye directamente al desarrollo del producto. Es decir, cuando hablamos de costo directo nos estamos refiriendo a lo que es la mano de obra, a lo que son los materiales, el equipamiento, ¿no? Las herramientas que se puedan usar en un proyecto, ¿no? Ese es el costo directo. Y seguramente ustedes también, cuando han armado su presupuesto, habrán puesto costo directo, ¿no? Y sumando todos los componentes, ¿no? Mano de obra, materiales, herramientas, equipos, ¿no? Y eso era el costo directo. Después del costo directo, hay otros tipos de costos que de repente también ustedes los han escuchado como gastos generales, ¿no? Como gastos generales, que no está acá en mi pantalla, pero que esos gastos generales son costos indirectos, ¿no? Para un contratista. Y estos costos indirectos son aquellos costos necesarios de hacer, pero que no corresponden a la elaboración del producto directamente, ¿no? Como por ejemplo, voy a construir algo, una piscina, una casa o un puente, ¿no? Tengo que tener de todas maneras un campamento de obra, una oficina donde tenga internet, luz, agua, computadoras, una camioneta, un laboratorio de ensayo de materiales, etcétera, ¿no? Esos serían costos indirectos, porque no están relacionados pues
a la obra en sí, ¿no? No están directamente relacionados, como lo es sí el cemento, el obrero, la excavadora, ¿no? Entonces esos son costos indirectos. Aparte de costos indirectos, también tienen un montón de otros costos, como por ejemplo el pago del ingeniero, ¿no? El pago del ingeniero, el pago de los seguros, de las cartas fianzas, el pago de si hay capacitaciones, no está ahí en el costo directo. En el costo directo no está el pago del ingeniero. El pago de un ingeniero está configurado como un costo indirecto, ¿no? Entonces eso funciona como un gasto general de la empresa contratista. Después tenemos lo que es el costo de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? Un costo de oportunidad, véanlo de una manera en que si ustedes tienen dos alternativas, A y B, ¿no? Y la, la alternativa A les da un beneficio de ganar $100 y la alternativa B le da un beneficio de ganar $80, si yo escojo la B, ¿cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad sería 100, ¿no? De la alternativa que estoy dejando de lado por escoger la alternativa B, ¿no? Y ese es el costo de oportunidad. Entiendas así el costo de oportunidad. Otro ejemplo de costo de oportunidad. Si ustedes, por ejemplo, tienen $10, ¿no? Y con $10 ustedes se pueden comprar una camisa, ¿no? O prestarle esos $10 a un amigo, ¿no? Si ustedes les prestan $10 a un amigo, están perdiendo el costo de oportunidad que tenían de comprarse la camisa, ¿no? Porque le están prestando al amigo y no se sabe si el amigo les va a pagar de acá un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces ese es el costo de oportunidad. También están los costos hundidos, o también llamados costos enterrados. Son costos que ya fueron devengados, que ya están declarados, incluso también en las cuentas fiscales y todo, y que no tienen por qué influir en la toma de decisiones de si sigo avanzando o no con el proyecto. Por ejemplo, un costo hundido cuando yo voy a construir un edificio y, y voy a construir un edificio, tengo que hacer un estudio de mercado para ver qué tipo de clientes voy a tener que me compren los departamentos. Entonces, lo que yo busco hacer es todo un estudio y ese estudio tiene un costo, lógicamente, ¿no? Ese estudio tiene un costo y ese costo es un costo hundido. O sea, para mi evaluación, si hago o no hago el proyecto, ese costo ya no lo debo de considerar. Así se señalan los costos hundidos, ¿no? Son costos hundidos. ¿Ok? Entonces esos son los tipos de costos que tenemos y pueden haber más de repente, pero básicamente lo que hablamos aquí en el sector es más o menos eso. Hay una pregunta tipo examen, si ustedes la quieren responder de repente. Bien, ¿por qué hacemos la gestión de costos en un proyecto? ¿Por qué nos interesa hacerlo? Gestionar costos incluye planificar, incluye estimar un presupuesto, ¿no? Buscar financiamiento, quién va a prestar. Todos los proyectos que ustedes ven que se desarrollan en el Perú, por ejemplo, hablando del Perú, no es que salga todo el dinero del bolsillo de los peruanos, ¿no? A veces no tenemos tanto dinero. Y por lo que el gobierno a través de sus ministerios que están ejecutando el proyecto, tiene que buscar ese financiamiento, ¿no? Entonces hay bancos extranjeros, mundiales, que prestan dinero a los países, ¿no? Nosotros buscamos a una tasa de interés, nos prestarán y buscamos un financiamiento para desarrollar estos grandes proyectos, ¿no? Eso también es parte de la gestión de costos,
¿no? Cómo conseguir ese financiamiento. Ahora, también hay métodos de conseguir financiamiento vendiendo bonos, ¿no? Es decir, yo te vendo un bono de 200, ¿no? Para pagarte después 250, ¿no? Entonces la gente que quiere invertir me va comprando los bonos, ¿no? Entonces con eso, con ese dinero, ejecuto el proyecto y así se da. Entonces también el tema de buscar financiamiento, de obtener el financiamiento para el proyecto, tiene que ver con la gestión de los costos. Es un trabajo que hay que desarrollar. Por eso les dije que no solamente la gestión de costos es presupuestar, armar el análisis de precios. No solo eso, es más que eso. También se debe gestionar, se debe controlar los costos hasta que el proyecto se pueda completar, ¿no? Lógicamente, siempre se busca que el proyecto termine dentro del presupuesto que está aprobado, lo cual no siempre sucede así, ¿no? Lo cual no siempre sucede así, eso lo sabemos. Pero se busca, ¿no? Y la tarea de un director de proyecto siempre es buscar eso, ¿no? Que el presupuesto termine dentro del presupuesto que tenemos aprobado. Y lógicamente que busca eso, pero no deja de controlar. Y si hay que hacer un trabajo adicional, un trabajo que estaba fuera del alcance y el cliente lo aprueba, entonces ese trabajo adicional tiene que necesariamente también cobrarse, ¿no? Armar su propio expediente de ese trabajo adicional y ese trabajo adicional tiene que tener su propio presupuesto con sus partidas que se van a ejecutar. Y el presupuesto inicial que tenía, en ese caso, puede aumentar, ¿no? Como vemos en la mayoría de proyectos, cuando los presupuestos van aumentando, ¿no? Eso sucede siempre. Y seguramente ustedes dirán, pero siempre va a pasar eso. Es muy difícil que un proyecto, en obra civil al menos, termine exactamente con el número que inició. Es un poquito complicado, ¿no? Porque siempre aparece, ustedes saben que la construcción es una industria afectada por muchos factores, afectada por la incertidumbre, afectada por la alta variabilidad que hay en la construcción, y eso hace que no se cumplan las cosas, ¿no? Puede llover, puede caer granizo, puede haber un mal clima, puede haber un problema con los comuneros, con la población, pueden cerrar las pistas, paralizar el proyecto, y todo eso genera sobrecostos, de todas maneras. Y eso hace que varíe, ¿no? Hay muchas razones del por qué no llegamos a completar el proyecto dentro del presupuesto. ¿Ok? Entonces eso es gestión. Tengo que gestionar todo eso. Tengo que gestionar que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Y aprobado lo digo porque, como les menciono, no es que sea el presupuesto inicial, ¿no? Sino el presupuesto que después puede variar, ¿no? Con algún tipo de trabajo adicional que el cliente te lo tiene que aprobar. Entonces, el proyecto tiene que terminar dentro del presupuesto aprobado. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto, hablando de los costos, la gestión de costos del proyecto se basa lógicamente en controlar, en ver cuáles son los recursos necesarios que necesita el proyecto, ¿no? Para poder desarrollar las actividades. Ustedes estaban colocando algunos recursos en, en actividades para que vean cómo se ingresa en un cronograma y de acuerdo al tiempo de duración que tienen las actividades, los recursos se van adaptando a ellos y sale un presupuesto, ¿no?
Hemos hecho algunos ejemplos con 10 actividades y eso basta, ¿no? Como ejemplo. Pero básicamente es eso, ¿no? Los recursos que tú ingresas a las actividades son los que te dan el monto, el monto del presupuesto. Ahora, también como les digo, se tiene que considerar los gastos generales, la utilidad, que normalmente se maneja como un porcentaje del costo directo, del costo, del costo directo, claro, y la utilidad también, ¿no? Un porcentaje del costo directo. Normalmente la utilidad en proyectos grandes, las empresas suelen poner 10%, por ejemplo. En proyectos grandes también los gastos generales pueden estar entre 20 a 30%, depende del tamaño de la empresa, del tamaño del proyecto. En proyectos chicos, de repente los gastos generales son más chiquitos, ¿no? Podrían estar alrededor de 10, 15%. Y la utilidad en proyectos pequeños, hemos visto que algunos clientes consideran una utilidad de 3 a 5%. Bastante pequeña la utilidad. Entonces, si en un proyecto pequeño tú no revisas bien el costo directo, no revisas bien el costo directo, no tienes de dónde sacar dinero para cubrir esos sobrecostos que hay, porque tienes una utilidad muy pequeña, tienes un gasto general pequeño, entonces no hay de dónde. Por eso que algunos contratistas terminan perdiendo dinero, abandonando el proyecto. ¿No? Sucede eso también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sobre los procesos de gestión de costos, tenemos cuatro procesos. El primero de ellos es planificar cómo vamos a hacer la gestión, ¿no? Eh, lo que les había comentado, ¿no? Cuáles son las políticas, procedimientos, cómo planificamos, cómo ejecutamos el gasto, cómo controlamos los costos del proyecto. Tiene que haber un plan, ¿no? ¿Qué software voy a usar? ¿Cuántos ingenieros se van a dedicar a hacer el control de los costos? La elaboración de los metrados, del avance de obra, cómo vamos a ejecutar el gasto, tenemos un flujo de caja, qué dice el flujo de caja, ¿no? En qué meses se tienen que desembolsar fuertes cantidades de dinero, todo eso tiene que decir en el plan, ¿no? Todos los pagos que tengo que hacer, etc. Todo tiene que estar planeado, planificado. Luego tenemos que estimar los costos, y estimar los costos quiere decir darle valor numérico, monetario a las actividades, ¿no? O sea, esta actividad cuesta tanto, hacer esta excavación cuesta tanto, porque necesita estos recursos, ¿no? Ese es estimar el costo. Esta actividad de vaciado de concreto en columnas cuesta tanto porque necesita este tipo de recursos, ¿no? Y así, tengo que ir estimando los costos. Ese es estimar los costos. Darle valor monetario a las actividades del proyecto, que es más o menos lo que ustedes estaban haciendo en su primavera, ¿no? Ustedes estaban poniendo los recursos que necesita la actividad para desarrollar esa actividad, ¿no? Y le ponen la tarifa horaria, y con ello lo que hace el primavera es estimar el costo de esa actividad. Ese es estimar los costos, no es hacer un presupuesto, es estimar los costos. Determinar un presupuesto Determinar un presupuesto no es otra cosa que sumar todas las estimaciones de costos que hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de ustedes que han elegido 10 actividades, de esas 10 actividades, ustedes pueden sumar las 10 actividades y le da un valor y ese es un presupuesto, ¿no? Ese es el presupuesto, la suma de
de la estimación de costos de todas las actividades individuales, o si lo han hecho en función a los paquetes de trabajo, también sale el presupuesto, ¿no? ¿Y qué sería esa suma? Esa suma la llamamos línea base del costo. Es con lo que estoy empezando el proyecto, ¿no? ¿Cuál es mi presupuesto que tengo para hacer frente al proyecto? Y esa es la línea base del costo. ¿Ok? Determinar el presupuesto, entonces ya sabemos qué es. Cuando ustedes escuchan estimar los costos, no quiere decir que estoy todavía armando un presupuesto, ¿no? Simplemente le estoy dando valor monetario a las actividades, como introduciendo los recursos, ¿no? Y después cuando hago la suma, ya esa suma es el presupuesto. También de ahí podemos sacar la línea base del costo, que es esa. Lógicamente que después de que tengo ya una línea base del costo, ¿no? Tengo una línea base del costo, por ejemplo, si ustedes tienen acá X es el tiempo y la Y es el dinero, tenemos que construir nuestra línea base. Y la línea base normalmente la representamos por una curva S, ¿no? Una curva S del dinero hasta el fin del proyecto, hasta que finaliza el proyecto. Y esa es la línea base. Y hay que controlar la línea base. Entonces hay otro proceso que es para controlar, para monitorear cómo va la línea base, cómo se está comportando. De repente, en cierto momento del proyecto, esa línea base nos damos cuenta que estamos muy por debajo de lo que habíamos programado. ¿Qué quiere decir? Que de repente estamos atrasados, ¿no? Y habría que ver cuáles son los problemas, por qué estamos atrasados, cuáles son las medidas de corrección que tenemos que tomar, ¿no? O de repente en ese momento también nos damos cuenta que nos va a faltar mucho dinero en el proyecto, de que faltan aprobar ciertas adendas para continuar avanzando con el proyecto. En fin, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, señores, para gestionar los costos de un proyecto. ¿Ok? Determinar la línea base, controlar los costos. Ahora, yo sé que ustedes quizás tienen dentro de su proyecto el presupuesto. Entonces, lo que van a hacer ustedes también deben tener su cronograma de avance de obra. Con ese cronograma de avance de obra vamos a poder construir esa curva S que ustedes ven, con los costos mes por mes, en cada mes. Si su proyecto dura 6 meses, los beneficiados son los grupos que tienen pocos meses, ¿no? Bueno, y lógicamente que con los meses que ustedes tienen que ir distribuyendo el costo en esos 6 meses, ¿no? Cómo van a hacer el gasto, cómo van a usar los recursos mes por mes, ¿no? Y eso tiene que conversar lógicamente con el cronograma que ustedes han hecho, ¿no? El cronograma que ustedes han hecho debe conversar con un cronograma valorizado, ¿no? Lo que en obra se llama cronograma de avance de obra, o también le llaman algunos cronograma de avance valorizado. ¿Ok? Entonces, ese cronograma es muy famoso, es muy utilizado en las obras públicas. Entonces, es un cronograma que nos da la línea base del costo. Y eso es lo que próximamente ustedes tienen que armar.
¿Ok? Bien. Estimar los costos, ¿no? Les había dicho que estimar los costos era asignar los recursos, era darle un valor monetario a las actividades del proyecto. Ustedes ya lo saben hacer eso. Y lógicamente que el fin del curso no es que ustedes agarren cada actividad y asignen recursos a todos, ¿no? Si no, de repente no nos alcanzaría el tiempo. De repente sí podría ser que el próximo ciclo nos pongamos de acuerdo y trabajemos un cronograma más pequeño de unas 50 actividades. Y creo que 50 actividades sí, en todo un ciclo sí, sí se le puede asignar recursos a todo, ¿no? Esa sería la idea. Eh, entonces, eso vamos hacerlo en el siguiente ciclo, pero lo que ustedes van a hacer acá, en esta parte de estimar los costos, lo que van a hacer ustedes acá, en esta parte de estimar los costos, es simplemente sacar del presupuesto, del expediente técnico que ustedes han conseguido, sacarle cuál es el costo, sacar el costo de cada partida. Ya lo tenemos ahí. Buscar también en ese mismo expediente el cronograma de avance valorizado. Si no lo tienen, ese sí les va a dar un trabajo, ¿no? Si no lo tienen, sí les va a dar un trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que conversarlo con el cronograma de actividades. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo acá para que a ustedes eh, por ejemplo, si ustedes tenían una, una actividad A que dura 10 y 12 meses, supónganse, ¿no? En estos 12 meses la actividad tiene un presupuesto, ¿no? Tiene un presupuesto. Este presupuesto, que vamos a poner que sean 100 millones de dólares, tiene que estar distribuido acá, ¿no? ¿Cómo se va a usar este presupuesto de la actividad A en los 12 millones? Y eso tiene que ir de acuerdo al uso de recursos, ¿no? De repente acá uso menos recursos y acá por el medio más recursos, más recursos. Entonces el precio mensual, el valor mensual que te sale acá será mayor, ¿no? Y por acá menor, no lo sé. Eso va a depender de su cronograma de avance de obra, cómo esté elaborado, ¿no? Si no lo tienen, vamos a hacer para que ustedes hagan algo rápido, simplemente distribuyan pues estos 100 millones entre los 12 meses, de tal manera de ir armando el flujo, ¿no? Para sacar la línea base del costo. ¿Ok? Eso más o menos es eso, lo que les estoy explicando acá, ¿no? ¿Ya? De lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tienen que buscar ahora en su expediente técnico es el valor monetario de cada actividad. Ya no de las 10 que ustedes habían dado de ejemplo colocándole recursos. ¿Ok? Listo.
¿Ya? Entonces, esa es la tarea para que vayan consiguiendo. Tienen que ir buscando la estimación de sus costos. ¿Cuánto cuesta cada actividad? ¿Cuánto cuesta cada actividad? Y si tienen el cronograma de avance de obra valorizado, sería mejor para ustedes, ¿no? Sería mejor para ustedes porque ya lo tienen hecho. Los que no lo tienen van a tener que armarlo, ¿no? Van a tener que armar su cronograma de avance de obra. Listo. Estimar los costos. Para estimar los costos, ya contándoles un poquito de qué es lo que se hace en la vida real, ¿no? O sea, ya sabemos que ustedes lo van a sacar del expediente, ¿no? Pero ¿cómo llegan esos costos al expediente? ¿Cómo es que se le llega a dar un valor monetario a los costos? Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, aquí están algunas herramientas y técnicas usadas, si las tengo que contar, ¿no? El juicio de expertos, ¿ya? El juicio de expertos. Es decir, el juicio de expertos es cuando ustedes conversan con un experto, ¿no? Imaginen que converse con un experto en pintado de paredes, ¿no? Oye, ¿cuánto me costará el metro cuadrado de pintura, ¿no? Con 3 manos. Allá de repente me dice, el metro cuadrado con pintura de 3 manos te cuesta 12 soles por metro cuadrado. ¿Ya ven? Y simplemente me bastó conversar con un experto. Entonces ya tengo el valor que corresponde a esa actividad, a la actividad de pintura a 3 manos, ¿no? Entonces, eso es el juicio de expertos. Preguntar a un experto que nos pueda dar el costo de una actividad o que nos pueda ayudar a calcularlo, ¿no? Después está el tema de la estimación análoga. Análoga. Análoga, ¿qué significa análoga? Similar, ¿no? Analogía, viene de la palabra analogía y lógicamente es porque buscamos un proyecto que tenga alguna actividad similar, igual, para que nos sirva de ejemplo, para que nos sirva de ayuda de base o de repente si el tiempo no ha sido muy largo entre un proyecto y otro, nos pueda servir para estimar el valor, el costo de una actividad, ¿no? Por ejemplo, tengo que construir un puente y el tablero metálico tengo que costearlo con alguna empresa, pero como tengo que hacer el presupuesto rápido, sé que la empresa construyó hace 3 años un puente también con tablero metálico y entonces puedo revisar ese proyecto y saber cuánto costó la ejecución del tablero metálico, ¿no? Y con ese costo puedo colocar en mi presupuesto, ¿no? En mi presupuesto que estoy analizando. Estoy haciendo una estimación análoga, por analogía. También hay revistas, es cierto, ¿no? Hay muchas revistas del sector construcción que ahora nos brindan precios, por ejemplo, ¿no? Nos brindan tarifas, nos brindan costos, que también ayudan a hacer esa estimación análoga. También está la estimación paramétrica. La paramétrica ya es una estimación más matemática, ¿no? En la que en base a datos históricos de varios proyectos, por ejemplo, costos de excavación de 10 proyectos pasados, yo haga una correlación de datos y saque una función, una gráfica que tenga una función matemática y con esa función matemática voy jugando, ¿no? Para mi proyecto, ¿no? ¿Cuánto saldrá el costo para mi proyecto? También, ¿no? Lógicamente que de repente esa estimación paramétrica es usada en otras industrias, no tanto en la construcción, ¿no? Porque de repente en la industria más científica lo suelen usar, nosotros no mucho, ¿no? También está la estimación ascendente. La estimación ascendente simplemente quiere decir
ir desde abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, si yo tengo que realizar un vaciado de concreto, ¿qué necesito para el vaciado? Necesito concreto. ¿Cuánto cuesta el concreto? $200. Necesito 3 peones para el vaciado. ¿Cuánto cuestan 3 peones? En 3 horas, no, es 20 soles por hora, por 3 horas, sería 3 por 9, 180, ¿no? 180 soles. Y así voy costeando y voy sumando todo hacia llegar al costo del concreto, al costo del vaciado del concreto. Y eso es una estimación ascendente. Voy de abajo hacia arriba, ¿no? Costeando cuánto cuestan si es que hay recursos o subpartidas también, porque hay actividades que tienen subactividades, ¿no? También cuando le suelen llamar partidas, hay subpartidas y podemos ir estimando los costos de esas subpartidas para luego irlas sumando ascendentemente. La estimación por 3 valores, ustedes la conocen, es simplemente usar la técnica de los promedios, ¿no? Por 3 valores tenemos un valor pesimista, más probable, y la optimista, ¿no? Y la optimista. 3 valores y con eso podemos emplear cualquier técnica que ustedes sepan, ¿no? Como por ejemplo PER o el promedio triangular, la que ustedes elijan, depende del proyecto, depende de las recomendaciones que les dé el experto, el director de proyectos, ¿no? ¿Qué técnica usar? También está el análisis de reserva, ¿no? ¿Qué es un análisis de reserva? El análisis de reserva tiene que ver mucho, ese tiene que ver mucho con eh, analizar la actividad, analizar los riesgos que tiene la actividad y a esos riesgos hay que añadirles un valor, ¿no? Porque algo puede fallar. Es decir, voy a abandonar esta hoja, un segundo, vamos a ir acá, para que esto quede bien claro, porque esto van a hacer después en gestión de riesgos. Ya, ¿cómo hago un análisis de reserva? El análisis de reserva, su mismo nombre lo indica, reserva, es hacer una reserva para atender cualquier imprevisto que tenga la actividad. Supónganse ustedes que en cierto momento ustedes tienen 3 actividades. Tienen una actividad llamada A, tienen una actividad llamada B, tienen una actividad llamada C, ¿no? Voy a ponerlo acá y acá voy a poner los recursos. Un minuto, por favor, voy a traer mi mouse, ¿eh? Ya, a ver un segundo. Ya les estaba explicando esto del análisis de reserva. En cierto momento ustedes tienen 3 actividades, A, B, C, y tienen los siguientes recursos, ¿no? A tiene recursos, B también, lógicamente, C también, ¿no? A tiene recursos, personas, vamos a hablar de personas, que cuestan $80, ¿no? $80 el día.
B tiene recursos que cuestan $70 el día y C tiene recursos que cuestan $100 el día. Pero ¿qué pasa si los recursos de A enferman? Si los recursos de A enferman, este escenario cambia, ¿no? Entonces buscar reemplazos costaría, ¿no? Me costaría más buscar los reemplazos para que la actividad no se atrase. Y en ese caso, esto ya no es 80, sino va a subir de repente a 100, ¿no? Sube a 100. Esto se mantiene en 70, esto se mantiene en 100. Acá voy a poner que A enferma. ¿Y qué pasa si no enferma A, si no enferma B? De repente, si no enferma B, en el escenario que B no enferme, de que B enferme, perdón, esto sigue en 80, de repente B sube a 150 y esto se mantiene en 100. ¿No? Es un escenario. Y el otro escenario C, que los de C enfermen, de repente A se mantiene en 80, B se mantiene en 70 y C sube a 120. ¿No? Si nosotros sumamos esto, vemos que acá tengo 150, 250, acá tengo 270, acá tengo 230, 330 y acá tengo 270. ¿Y qué pasa si los tres se enferman? En el escenario que los tres se enfermen, A, B, C, enferman los tres. Entonces acá sería 100, acá sería 150 y acá sería 120, ¿no? ¿Cuánto sube esto? Esto sube a 370. Pero también puede darse el caso de que enfermen los de A y C, ¿no? O los de A y B, ¿no? Puede haber varios escenarios. Pero como ven, el costo va variando, ¿no? Va variando de 250 que yo tenía en el escenario optimista, que nadie se enferma, a un escenario que puede estar cambiando por el tema de la enfermedad, ¿no? De esos obreros que no puedan trabajar y que tengan que ser reemplazados. Entonces, en ese caso, los costos, como veo, están variando. Y como sé que mi proyecto está propenso justamente a esos cambios en la salud de la gente, porque de repente sé que el proyecto está en un lugar, en una ubicación de mucho, digamos, de un clima muy adverso para la salud, podría darse el caso, ¿no? Entonces, en este caso, veo que estas tres actividades juntas podrían hacer que mi costo varíe, ¿no? Entonces, considero mejor como, como propuesta para que yo le dé un valor al cliente y no termine perdiendo, ¿no? De repente le digo, ya yo te cobro 250 por hacer el trabajo y falla y me termina costando más, ¿no? Y no me lo van a reconocer. Entonces, puedo hacer una reserva. Pero ¿qué reserva hacer? La diferencia de 370 con el mayor, o sea, 250 con 370, ¿qué diferencia hacer? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, yo podría hacer una reserva del peor caso, ¿no? Que los tres se enfermen. 370 menos 250 me saldría una diferencia de 120, ¿no? Y entonces, si hago eso y le propongo al cliente, ya yo te cobro 370, podría ser que esté cobrando muy caro, ¿no? Porque otro postor se podría presentar en 330, ¿no? Porque yo me estoy yendo al escenario más crítico. Y otro postor se podría presentar al escenario 2, de 270 y me gana, ¿no? Y me gana porque es el más barato. Entonces hay que estar un poco seguro de eso. ¿Y cómo hacemos esto? En realidad, ¿qué valor tomar? Para determinar qué valor tomar, lo que ustedes pueden hacer
es un análisis Monte Carlo, una simulación de riesgos, donde un software le va a iterar muchas veces y le va a sacar una probabilidad y un valor. Ese sería lo más ideal. Que no lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Todavía no estamos en Monte Carlo ni en riesgos, pero les quería explicar eso para que ustedes vean cómo hacer un análisis de reserva, ¿no? Reservar algo por si sucede algo, por si hay algún riesgo que se pueda materializar, ¿no? Lo pueden hacer de esa manera. ¿Ok? Ese es el análisis de reserva. Bien. Después está el tema de costo de calidad. El tema del costo de calidad. ¿Y qué es el costo de la calidad? Cuando hablamos del costo de calidad, a veces nos olvidamos mucho de la calidad, ¿no? Porque la calidad tiene un costo, sí. Pues recuérdense que todo lo que se hace en obra no es perfecto, ¿no? Hay retrabajos, hay productos que no están conforme y tienen que ser demolidos, tienen que ser rehechos, se usan nuevos recursos, nuevos materiales, o también nos penalizan, ¿no? Entonces, eso es un costo de la mala calidad con la que hacemos nuestro trabajo. Pero también hay un costo, digamos, que va a mejorar la calidad y es el costo, por ejemplo, de las capacitaciones. Si yo empiezo a capacitar a mi personal obrero, técnico, en cómo hacer un mejor trabajo, si yo brindo los mejores materiales, si yo brindo las mejores herramientas, estoy contribuyendo a que el trabajo salga mejor. Por lo tanto, eso es un costo de la calidad, ¿no? Y eso cuesta, ¿no? Y no es un costo que esté eh, introducido en los costos directos, ¿no? Es un costo que está ahí, que hay que ponerlo de todas maneras, como ustedes puedan, ¿no? A veces poner un poquito más arriba algunos valores para tener de ahí cómo cubrir esos costos de la calidad. También en los gastos generales, ¿no? También charlas, capacitaciones, mejoramiento de equipos, ¿no? Mejoramiento de herramientas al personal, etcétera. Después, más abajo, tenemos lo que es ya lo que ustedes conocen como herramientas de tecnología ya para el uso de las oficinas que se dedican a hacer presupuestos, ¿no? Como por ejemplo un software muy conocido, el S10, ¿no? Es uno de los más conocidos en el mercado peruano, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros, porque también hay otros. Entonces son software conocidos, Primavera también, que ayudan a que ustedes puedan ahí hacer su gestión de costos. También. El otro punto, análisis de oferta de proveedores. Si ustedes quieren saber cuánto cuesta hacer pilotes y ustedes de repente nunca han hecho un pilote, lo más lógico es pedir una cotización a un proveedor, ¿no? De repente si quieren tener una mayor seguridad del precio, seleccionan 3 proveedores, ¿no? Y les piden que les hagan una cotización de ejecución de pilotes. Y de esa manera ustedes analizan y ven qué precio les conviene colocar. No siempre es bueno colocar el más caro, ¿no? Porque como les digo, pueden ustedes estar más caro y los concursos públicos en Perú siempre dan la buena pro al que tiene la oferta más barata, ¿no? Entonces, gana el que oferta más barato. Entonces, no necesariamente es bueno
elevar el presupuesto, elevarlo hasta donde más podemos, ¿no? No siempre. Entonces, eso es un análisis de oferta de proveedores. Pedir cotizaciones. Y la otra herramienta y técnica que también pueden usar para estimar costos es reunirse grupalmente con expertos y hacer una tormenta de ideas, un análisis de la actividad, plantear soluciones y después, lógicamente, armar un costo, ¿no? Armar un costo. También es una buena herramienta de hacerlo, ¿no? Porque cuando hay muchas cabezas, piensan mejor que una, ¿no? Y todos ayudan a que se obtenga ese valor. ¿Ok? Listo. Este es un formato de costeo del proyecto. De repente ustedes lo han visto en otra presentación, pero prácticamente lo mismo, ¿no? Nombre de la actividad, los recursos que se usan, los materiales que se usan, las máquinas que se usan, ¿no? Máquinas o herramientas. Entonces ahí van detallando cuáles son, ¿no? Por cada actividad, por cada entregable. Y ahí vamos a conocer qué tipo de recursos tienen ustedes en cada actividad o entregable, ¿no? Ese es el costeo del proyecto. Después se suma todo y nos sale el presupuesto, ¿no? Después de sumar todo, determinamos el presupuesto. Nos da el valor, ¿no? Lo que habíamos señalado hace un momento, hace unos minutos, obtenemos la línea base, ¿no? Obtenemos la línea base, que es la que debemos controlar. ¿De qué está compuesta la línea base? Cuando ustedes les pregunten, ¿qué es la línea base? ¿De qué está compuesta la línea base? Son los costos del proyecto más la reserva de contingencias. Y aquí les quiero preguntar, no sé si alguien de ustedes quiera participar, si han escuchado alguna vez hablar de la reserva de contingencias. ¿Qué es la reserva de contingencias? ¿Qué es? Hay uno. A ver, hay un mensaje. ¿Qué es la reserva de contingencia? Vamos a leer. Imprevistos. César nos dice que son imprevistos. Ok, sí, va por ahí. Eduardo Aguilar, presupuesto adicional. Cubre riesgos. Dinero por algún contratiempo. Son la parte del presupuesto destinada a cubrir eventos o riesgos que preveamos. Sí está bien lo que han dicho, ¿ya? Pero lo voy a precisar. La reserva de contingencias es un dinero para atender los riesgos conocidos. Ya, esta reserva de contingencia que estamos poniendo acá es para atender los riesgos conocidos. Riesgos conocidos que nosotros hemos identificado en nuestro proyecto. ¿Se acuerdan hace un momento que acabo de hacer un análisis de reserva? ¿No? Acabo de hacer un análisis por si se enferman ciertos trabajadores y me sale un valor. Entonces eso es un número de reserva. Y eso va ahí como reserva, ¿no? Ahí se suma. De esa manera tengo que analizar y reservar un dinero para cubrir contingencias. Entonces la línea base del costo, que es la que controlo, está compuesto por eso, por el costo directo más la reserva de contingencias. Esa es la línea base del costo, pero no es el presupuesto total, ¿no? No es el presupuesto total. El presupuesto total del proyecto sería esa línea base del costo, que está acá, más una reserva de gestión.
¿Y qué será una reserva de gestión? Porque acá vi reserva de contingencias y por acá abajo reserva de gestión, otro término. Reserva de gestión. También será un tipo de reserva para cubrir riesgos. ¿Alguien se anima? ¿Para qué sería? Si ya estoy reservando arriba un dinero para cubrir los riesgos que desconozco, que se presenten, y lo de abajo, ¿para qué serviría? ¿Qué dicen? Camila nos dice que es un dinero para la coordinación de la reserva de contingencia. A ver, uno más que se anime. Para cubrir algunos gastos generales. Bueno, tienen las ideas, ¿no? Ya, y acá voy a precisarlo, ¿no? ¿Para qué es? ¿Para qué es esta reserva de gestión? Si acá ya cubría los riesgos conocidos con la reserva de contingencias, ¿para qué tengo una reserva de gestión? Justamente esa reserva de gestión es para hacer frente a los riesgos desconocidos. O sea, esto era para los riesgos conocidos y lo de abajo para los riesgos desconocidos, para la incertidumbre. ¿Por qué? Porque, como le digo, nadie es perfecto y a pesar de que haga toda una gestión de riesgos desde el inicio en mi proyecto, eso no quiere decir que no va a aparecer algún riesgo que yo no había identificado. Puede aparecer, ¿no? Y me origina un problema y ese problema lo puedo atender con la reserva de gestión. Normalmente, esta reserva de gestión, o sea, esta reserva de contingencia, como ustedes lo han visto, sí lo puedo calcular, ¿no? Porque voy analizando cada actividad y lo puedo calcular. Pero mi reserva de gestión no. Eso va a depender mucho de la experiencia que tenga el director de proyectos o su especialista en riesgos, ¿no? Para determinar qué porcentaje le ponen a esa reserva de gestión. Normalmente puede ir entre un 5%, ¿no? 5%, de repente menos, dependiendo de qué tan complejo sea el proyecto. Si un proyecto es más complejo, seguramente en esa reserva de gestión van a dejar un porcentaje mayor, ¿no? Va a depender mucho de eso. Como esto no lo podemos calcular, acá se asigna solo un porcentaje. Se asigna un porcentaje. Y este sí, ¿no? La reserva de contingencia sí, sí se puede calcular. ¿Ok? Listo. A ver. La indemnización sería un riesgo de gestión. Claro. Por eso, cuando usted inicia una obra, por ejemplo, voy a construir un edificio al costado de otro y contratamos un seguro CAR, ¿no? Un seguro contra todo riesgo. ¿Qué pasa si mientras estoy excavando el edificio del costado se cae?
¿no? O qué pasa si se empieza a fisurar las paredes del edificio del costado. Entonces hay que indemnizar a esa persona afectada, ¿no? ¿Y cómo se le indemniza? Con un seguro, ¿no? Por eso que los seguros son para trasladar el riesgo a otra persona, ¿no? Jurídica. Se le traslada el riesgo. Es un riesgo, ¿no? Cuando están haciendo sótanos, ya saben ustedes que ahí hay un riesgo. Un riesgo de que mientras estén excavando puedan tener derrumbes o las casas vecinas se puedan empezar a fisurar, vengan a reclamar, ¿no? A la hora. Por eso es necesario, antes de ejecutar las obras, es necesario realizar una ocultación previa, mirar con fotografías, informe, todo, y con notario también, cómo están las edificaciones del costado, ¿no? Si tienen rajaduras o no tienen, si es una casa sin estructuras. ¿Para qué? Para que cuando tú empieces a construir no te reclamen, oye, mira, mi techo se empezó a fisurar, ¿no? Por culpa de tu excavación. Y tú le sacas el papel, no, mira, acá, antes de empezar la construcción, tu casa ya estaba así, ¿no? Tienes esa información. Entonces, eso es necesario hacerlo. Pero ¿qué pasa si los vecinos no me dejan ingresar a su casa para tomar los datos? También puede ocurrir. Pero en ese caso tienes que ir de todas maneras con un notario para que verifique que no te están dejando entrar, ¿no? Para hacer el informe, ¿no? Porque tampoco te vas a quedar sin construir, ¿no? Y de todas maneras siempre está el seguro, ¿no? Que hay que contratar, que es un costo directo, no, perdón, que es un gasto general. El seguro es un gasto general que está dentro del presupuesto y que hay que considerarlo, ¿no? Y ese es un riesgo que estamos trasladando a un tercero. No lo estoy asumiendo yo, se lo estoy tirando a una aseguradora, ¿no? Y tengo que ir pagando ese seguro me, en toda la etapa que dure el riesgo, ¿no? En toda la etapa que dure el riesgo. Así es. Bien. Ok. Y este es un formato que les enseño, les muestro, donde también se puede armar el presupuesto de esta forma, ¿no? Es una forma ordenada. Si ustedes tienen su proyecto, y pueden armarlo por fases, por ejemplo, si es que se puede, ¿no? Si es que no se puede, si es que no entra, no hay problema. El proyecto, fase uno, entregables o paquetes de trabajo, monto, entregables de la fase 2, fase 3, el presupuesto y el total, ¿no? Y como ven acá abajo, reserva de contingencias tanto y reserva de gestión tanto, ¿no? Y total del proyecto. Ahora, ¿quién maneja una reserva de gestión? Normalmente las reservas de gestión las manejan las entidades que lanzan los proyectos. Los contratistas que son hábiles también hacen sus propias reservas, ¿no? En los números que pueden cuadrar más o menos. Le intentan bajar pues todo el costo directo posible, bajan todo y tienen ahí una reserva para jugar durante el desarrollo del proyecto, ¿no? Si hay algún riesgo, cubrir por ahí, de sus riesgos que él puede manejar, ¿no? De sus riesgos internos, no un riesgo de lluvias, por ejemplo, ¿no? Sino un riesgo de enfermedad de su trabajador, riesgos pequeños. Riesgo de lluvias, riesgo de inundaciones, eso sí lo tiene que reportar a la entidad
y reclamarlo, ¿no? Si le ha perjudicado en las obras, si la inundación ha malogrado las obras o ha originado que varios días esté paralizada la obra, eso ya tiene que reclamarse a la entidad, ¿no? ¿Ok? Y después creo que llegamos a la parte más bonita, que es el proceso de controlar los costos. Luego de que ya han armado la línea base del costo, tenemos nuestra línea base, tenemos que controlar esa línea base. Tenemos que gestionar los cambios, ¿no? Como les había dicho, en un proyecto si hay un cambio, si sale algún trabajo adicional que está fuera del alcance y hay que ejecutarlo, ese trabajo adicional hay que introducirlo dentro del nuevo presupuesto y lógicamente que va a aparecer otra línea base, ¿no? La línea base se puede actualizar y va a ser otra línea base la que tenga yo que controlar, ya no la primera, sino la línea base actualizada con los cambios que me ha aprobado el cliente, ¿no? Así sería. Entonces hay que introducir esos cambios, gestionar los cambios. Si hay un problema de una obra que está fuera del alcance, reclamarlo a la entidad como adicional. La entidad aprobará el adicional y nosotros lo introducimos en el nuevo presupuesto, ¿no? Cambiando la línea base. Eso tiene que ser así. También hay técnicas para controlar los costos. La que nosotros vamos a ver en el curso es la técnica del valor ganado, ¿no? La técnica del valor ganado. Y con el valor ganado vamos a determinar pronósticos, vamos a determinar el estado del proyecto en la que se encuentra en cierto momento. Vamos a poder determinar cuál es el índice de desempeño del costo. Vamos a determinar a ver si son, si el proyecto tiene un SPI, que es el índice de rendimiento del cronograma. A través de él vamos a determinar si está atrasado o no, si vamos a acabar el presupuesto con el presupuesto original o vamos a acabar con un presupuesto altísimo, ¿no? Todo eso vamos a poderlo determinar con la técnica del valor ganado, ¿ok? En unos minutos. Un segundo, ya. Ya, entonces, esos cambios que se van dando, esos cambios que se van dando en
en la medida que el proyecto va avanzando y se van aprobando nuevas obras, ¿no? De que se van presentando riesgos y esos hacen que cambie el, el presupuesto. Eh, en realidad, digamos, van a tenerse que manejar formalmente, ¿no? Esos cambios. Y en las obras hay formatos que cada obra maneja su propio estilo, ¿no? De su solicitud de cambio, donde el contratista presenta, ¿no? Cuál es el motivo, ¿no? El cambio que se va a elaborar, por qué, para solucionar algún problema, y detalla también si el cambio va a afectar al, al presupuesto o va a afectar al plazo y eso tiene que estar así registrado, ¿no? Siempre es importante que esté registrado cada cambio. Si el cambio es muy simple, si el cambio que se va a hacer en la obra es muy simple y no se requiere ningún cambio de costo o de plazo, simplemente se aprueba directamente en obra mediante el supervisor que está en la obra, ¿no? Simplemente así. Pero de todas maneras es necesario reservar esta documentación, ¿no? De todos los cambios que se van haciendo. ¿Por qué? Porque hay que trasladarlo después al plano as-built, al plano como construido, o si estamos trabajando en BIM, al modelo as-built eh, hecho con algún software, ¿no? Hay que trasladarlo, esos cambios pequeños que se van haciendo, los grandes también. Entonces siempre es necesario hacerlo formalmente, ¿no? Todos los cambios, irlos guardando toda la documentación, ¿no? Nos va a servir al final. Y una vez que está aprobado el cambio, ya se puede pasar a ejecutar. Normalmente en una obra muy compleja, yo calculo que cambios habrán pues unos 30 diarios, ¿no? Cambios sin mayor, digamos, cambios sin mayor impacto en el costo, en el cronograma. Ese tipo de cambios hay bastantes, muchos cambios, ¿no? Entonces, si un proyecto es muy grande, habrá que tener todo un personal atento para que pueda manejar esos cambios. ¿Ok? Bueno, esto ya hemos conversado del tema de los costos. Hemos ido conversando el tema de los costos. Los dejo ahí para que lean eso. Y llegamos a la precisión de estimaciones. Precisión de estimaciones. ¿Por qué queremos hablar de la precisión de las estimaciones? ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes dirán, oye, quiero hacer un hospital, ¿no? Quiero hacer un hospital de 3.000 metros cuadrados, ¿cuánto me costará hacer un hospital de ese tamaño? ¿No? Y ustedes de repente, por una estimación simple, por orden de magnitud, que saben que un hospital de allá costó tanto y era de área tanta, pueden calcular, ¿no? Estimar, ¿no? Y decir ya esto puede costar este valor. Estamos lanzando un número con una precisión baja, ¿no? Y hay una precisión llamada estimación por orden de magnitud, ¿no? Que es para estimar presupuestos, ¿no? Y también está la estimación definitiva, eh, que funciona para poder estimar ya una ingeniería de detalle más elaborada, con planos, y eso ya necesita más precisión, ¿no? Ya necesita un trabajo más fino. Entonces, esas son algunas diferencias que hay que tener en cuenta y también ver en qué situación necesitamos cada una de estos tipos de estimación. Por ejemplo, tenemos la estimación por orden de magnitud
RON, que esta estimación es bastante imprecisa, ¿no? Que se puede hacer al inicio de los proyectos. Es decir, vamos a construir un parque, ¿no? ¿Cuánto costará este parque? Ahí ese parque puede costar 100 millones, ¿no? En una estimación por orden de magnitud. Si yo le digo a alguien ese valor y le digo que es por orden de magnitud, esa persona que me escucha ya sabe que le estoy diciendo que ese presupuesto puede variar en más o menos 50%. O sea que puede costar 150 millones, ¿no? Y por lo menos 50 millones, ¿no? ¿Ok? Puede costar así. Entonces, esa es una estimación por orden de magnitud. Cuando yo lanzo así un número bastante impreciso, ¿no? Existe esa estimación también. Después está la estimación de presupuesto. En la estimación de presupuesto, normalmente ya tenemos más datos del proyecto, tenemos más certeza de poder conocer el alcance a detalle y de acuerdo a eso ya podemos darle valor numérico, monetario, a las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, ¿no? Normalmente una estimación de presupuesto puede estar la precisión entre un rango de menos 10 a más 25% del valor real que estoy dando. Y una estimación definitiva ya, una estimación definitiva con ingeniería de detalle precisa, bien desarrollada, nos podría dar una estimación cerca del menos 5 al 10% del valor real. Si ustedes han visto las licitaciones públicas, sobre todo, cuando lanzan un precio referencial, dan precio referencial, pero los postores se pueden lanzar en más o menos 10%, ¿no? Porque creen que en ese rango puede terminar el presupuesto del proyecto, ¿no? Es una estimación definitiva, ¿no? Puede terminar en ese rango, más o menos 10%. Claro, había el club de la construcción que sabían que iban a ganar y se iban por el 108.5, 109, ¿no? Porque ya estaba todo arreglado, ¿no? Pero también hay concursos públicos que nadie sabe nada de nada y todos se van al 90% del valor referencial para asegurar la victoria, ¿no? También. Y hay otros proyectos que ni siquiera te dan un presupuesto, sino que tú los tienes que estimar. También ese es el más complicado de repente, ¿no? Cuando no te dan el presupuesto que tú lo tienes que hacer. Ejemplo numérico. Un ejemplo numérico para que esto quede más claro. Eh, por ejemplo, tenemos acá un ejercicio para cálculo del ROM, ¿no? Del presupuesto por orden de magnitud. Estamos en la etapa inicial, dice, un director de proyectos estima que los costos de proyecto serán de $500,000. Luego estima una reserva de contingencias de 40,000 y la reserva de gestión de 60,000. Y ahora nos preguntan cuál es la estimación aproximada de orden de magnitud. Lo tengo acá desarrollado, lo vamos a hacer en una hoja. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Es bastante simple. Vamos a hacerlo acá. Ya tengo un proyecto, nos dicen que tiene un costo. El costo directo es 500, ¿no? Y nos dicen que el costo directo es 500. Entonces yo pongo acá con azul, costo directo 500. Tengo mi reserva de
contingencias, ¿de cuánto? De 40, ¿no? De 40. Tengo mi reserva de contingencia de 40 y esto me daría la línea base, ¿no? La línea base del costo. Línea base. Esta es mi línea base, que sería 540. Luego esta línea base, también me dicen que tengo $60,000 como reserva de gestión, ¿no? Tengo una reserva de gestión de $60,000. Entonces, todo el presupuesto total del proyecto sería 600. $600,000, ¿no? $600,000. Con el RON, si ustedes recuerdan, hemos hablado del RON, el presupuesto puede variar en un rango de más o menos 50%, ¿no? Entonces, este presupuesto de $600,000 va a variar, ¿no? En un rango de más o menos 50%. Entonces, si va a variar en un rango de más o menos 50%, lo mínimo sería 50% menos, que es 300 menos, ¿no? Serían 300. Y lo máximo serían 300 más, que serían 900. Entonces, este proyecto te puede costar 900. Normalmente cuesta para arriba, ¿no? Normalmente nos equivocamos para arriba. Muy difícil que baje, ¿no? Pero ese sería el rango, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta que nos dan, entre 300 a 900. Es muy, muy simple, ¿no? Un ejercicio bastante sencillo, pero que hay que saber los términos, ¿no? Para no equivocarse, ¿no? Sí tenía que sumar todo, incluyendo las reservas que tengo, ¿no? Las dos reservas de contingencias y la reserva de gestión. Bien, acá hay un texto que les habla acerca de cómo determinar la perdón, el presupuesto y de colocar la reserva de gestión, la reserva de contingencias dentro del presupuesto, ¿no? De no olvidarse de colocar eso y controlar la línea base, ¿no? Para poder controlar es necesario que exista eso. Entonces, todo proyecto debería tener una reserva de contingencias. No, no sería lo ideal lanzarnos a un proyecto que no tenga reserva de contingencias. Si no, no podrías gestionar tus riesgos, ¿no? Por ello es que apareció, como les he contado, algunos requerimientos ya del Estado que exigen un análisis de riesgos a los proyectos que se van a desarrollar, ¿no? Con la intención de que no hayan más adicionales de obra, de que se disminuya, ¿no? En la medida posible, de que se disminuya también el número de arbitrajes que hay, controversias con el Estado y los contratistas, ¿no? Porque se pierde mucho dinero. Aparte del monto que reclaman, imagínense todo el proceso, toma tiempo y toma un consumo de recursos también en abogados y todo eso, que origina pérdidas, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Haciendo una buena reserva de contingencias. Bien, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Es una estimación ascendente, es la que estamos viendo acá, ¿no? Voy sumando las estimaciones que tengo para cada actividad de abajo hacia arriba, voy sumándolas y voy subiendo
estimando los paquetes de trabajo, ¿no? Y cada estimación voy llevándolos a una cuenta de control. En esta cuenta de control es donde puedo controlar los costos también a este nivel. Luego tengo la estimación del proyecto, que es el costo directo. Le sumo la reserva de contingencias. Tengo la línea base, que es la que controlo, ¿no? Controlo la línea base, cómo va variando esta línea base. Y tengo mi reserva de gestión. Como ustedes verán, la reserva de gestión no es igual que la reserva de contingencias. No es igual. No son dos cosas iguales. La reserva de contingencias sí la puedo calcular. La reserva de gestión no la puedo calcular, ¿no? Y después de sumar eso, después de sumar la línea base del costo, más la reserva de gestión, obtengo el presupuesto. Así de simple. ¿Ok? Control de costos. ¿Ya? Y acá viene ya la parte de controlar los costos. Como les dije, nosotros vamos a usar el método del valor ganado, ¿no? Vamos a usar los índices. La ventaja que ahora tienen ustedes es que están en virtual y no se tienen que aprender de memoria los índices, pero no sé cómo sea el próximo ciclo. No sé cómo sea. Pero no tienen que aprenderse de memoria los índices, las fórmulas, igual están en los libros, también en mis diapositivas, para que ustedes vayan manejando los términos, ¿no? Vayan leyendo cuáles son los términos a usarse en el método del valor ganado. Y para que la próxima semana vamos a desarrollar varios ejercicios. El lunes, ¿no? El lunes en el horario de clase vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios de cómo estimar el estado del proyecto, de cómo ver si estamos atrasados, si estamos con sobrecostos o no. Y es lo que ustedes tendrían que hacer después de hacer su línea base, ¿no? Por eso necesitamos hacer la línea base de su proyecto en tema de costos y con eso tenerlo ya para controlarlo en base al método del valor ganado. Y ese sería el trabajo que ustedes tienen que colocar en el informe, ¿no? El informe que ustedes han presentado, eh, por ejemplo, para el parcial, ese es un informe que ustedes van a ir complementando, ¿no? Con todos los temas que vienen de aquí para adelante. Es decir, es un solo informe que se presenta al final y los temas nuevos que se van añadiendo, ustedes van complementando al que ya lo tienen, ¿no? Que la mayoría de ustedes lo ha hecho muy bien, ¿no? Por eso tienen una nota adecuada. Un segundo. Ya. ¿Ok? Eso sería. Entonces, ¿por qué nos interesa medir la línea base, como les había dicho? Para saber cómo va el proyecto. Si el proyecto está mal, si tengo que cambiar el rendimiento de la gente, si tengo que acelerar, si tengo que asumir algunos riesgos, si tengo que implementar alguna medida correctiva para saber, para corregir, ¿no? Y acabar dentro del presupuesto que tengo aprobado, ¿no? Siempre. Por eso siempre hay que medir la línea base, acuérdense, con el presupuesto aprobado. Eso no significa que sea el presupuesto inicial, ¿no? Es el presupuesto aprobado. Si hay un cambio dentro del proyecto,
tendrá un presupuesto y ese presupuesto hay que incluirlo. Entonces la línea base se actualiza. Y siempre hay que medir en base al presupuesto aprobado. No podemos trabajar con un presupuesto desfasado, ¿no? Siempre nos arrojaría que estamos mal en el proyecto. Y eso no es la finalidad, ¿no? El control. Bien, entonces vamos a repasar estas fórmulas y acá nos quedamos para el lunes entrar al tema de los ejercicios, ¿no? El acrónimo PB, que ustedes van a ver en las fórmulas matemáticas, significa el valor planificado, ¿no? Es lo que ustedes planean hacer, es lo que ustedes tienen como parte de la línea base, ¿no? Ese es el PB, es lo que ustedes programan hacer. El EB es lo que ustedes hicieron, ¿no? EB, valor ganado, es lo que ustedes hicieron. El trabajo que hicieron, ¿no? ¿Cuánto han ganado por el trabajo que han hecho? En una obra sería la valorización, ¿no? Si han estado en obra y han escuchado hablar de las valorizaciones, ese sería mi valor ganado. Después tengo otro término que se llama el AC, y el AC es el costo real, es el costo real. Es decir, si yo puse, por ejemplo, cierta cantidad de recursos para hacer tal actividad, ¿cuánto me costó realmente esa actividad? No con los precios contractuales, no con los precios que tengo con el cliente, sino los precios verdaderos. Es decir, yo le puedo decir al cliente que una excavadora me cuesta $120 la hora y puede estar así en el contrato, ¿no? Puede estar así dentro de mi presupuesto, pero realmente yo de repente negociando con un proveedor lo consigo a 90, ¿no? Lo consigo a menos. Pues ahí tengo un costo real por eso. Puede darse el caso que me cueste más, ¿no? Por eso es necesario tener también el costo real. Después tengo otro término que le llamamos back, que es para señalar al presupuesto que tengo para concluir el proyecto. Ese es el back, presupuesto hasta la conclusión. Cost, ¿no? Budget, B de budget. Después tengo el acrónimo EAC, que es para estimar un valor del presupuesto a la conclusión. Es decir, con todos los datos que tengo acá de avance del proyecto, de lo mal que me vaya o de lo bien que me vaya, ¿cuánto puede ser el costo final del proyecto si sigo con el mismo ritmo o si cambio mi ritmo más o menos, si no pongo las medidas correctivas, ¿no? ¿Cuánto puede ser mi costo final del proyecto? Y eso es un valor de EAC, es un pronóstico. No es un valor real, es un pronóstico. Después está el valor de ETC. Si tenemos una fecha de corte, a partir de ese momento, esta es la fecha de corte, imagínense, a partir de este momento, ¿cuánto más me va a costar el proyecto? Y hay veces que hacemos eso en la obra. Es decir, llegamos a cierto punto y vemos, ya no tengo presupuesto, ¿cuánto dinero más necesito para hacer mi proyecto, para acabar el proyecto? ¿Para qué quiero eso? Para buscar financiamiento de repente, ¿no? Entonces necesito también ese valor a veces. Y hay formas de determinar ese valor. Una de las formas es recalculando todos los trabajos que faltan por hacer, ¿no? Chequeo cuáles son los trabajos que faltan por hacer y esos trabajos que faltan por hacer les colocamos los valores monetarios, ¿no? Y sabemos cuánto es ese valor, etc. Y el acrónimo BAC es un valor que nos dice cuánto es la variación a la conclusión del proyecto, ¿no? Es una diferencia entre el EAC y el BAC, entre estos dos, ¿no? Una diferencia entre estos dos.
En cuánto empiezo el proyecto, en cuánto podría terminar. Ese es el valor del back, la diferencia de estos dos valores que nos da, ¿no? Entonces esta diferencia que está acá, ¿no? Ese es el valor del back, acá está. Entonces esta gráfica les va a ayudar a comprender mejor cómo se van moviendo las curvas. Entonces ustedes para su proyecto tendrían que construir esta curva, ¿no? Tendrían que construir esta curva. Esta curva es la línea base. Y a veces en los proyectos estamos así como el valor rojo, ¿no? Los costos. Y lo que avanzamos, menos, ¿no? O sea que acá en esta figura, lo que nos dice la figura es que estamos perdiendo dinero y también estamos recontra atrasados, ¿no? ¿Se dan cuenta? En este momento, en este día, estamos atrasados y perdiendo dinero, ¿no? Que los costos son mayores a lo que valorizamos. Y lo que habíamos planificado hacer no se está dando, sino estamos haciendo menos, ¿no? Que se le ve. Estamos haciendo mucho menos. ¿Ok? Entonces, el lunes vamos a entrar a las fórmulas. Le voy a pasar estas diapositivas a la delegada Silvana, que no sé si llegó a entrar porque creo que tenía problemas. Creo que no llegó a entrar porque tiene problemas en su... Bien, lo había apagado el micro y creí que estaba hablando. Ya le estoy pasando a Silvana el PPT por WhatsApp para que les pueda compartir a todos. Ya lo ha recibido. Y también díganle a Silvana que el día de hoy hemos dicho que consigan el cronograma de avance de obra de sus proyectos que han elegido, ¿no? Porque hay que armar el flujo de valorizaciones, ¿no? De cómo se distribuyen a lo largo del tiempo los costos para armar la línea base. ¿Ya? Eso era. Bien. ¿Tienen alguna consulta adicional? ¿Consultas adicionales? Sí, el lunes lo precisamos, qué es lo que se tiene que presentar. Vayan consiguiendo la información que les he pedido, el cronograma de avance de obra, y si no lo tienen van a tener que hacerlo. Si no tienen dentro de su expediente,
van a tener que hacerlo. Sí, claro. Cronograma. Cronograma de avance de obra. También le llaman cronograma de avance valorizado. También le llaman así. Ya, cronograma de avance valorizado. Algunos lo ponen así, cao. Sí, tenemos que ver una fecha para poder ver la clase de lunes. Bien, bien señores. Muchas gracias a todos. Me despido de todos ustedes. Cuídense. Un fuerte abrazo.